Muy bien, espero que todos de aquel lado estén estupendamente bien en sus cosas. Hay dos cosas que celebrar aquí. Uno, que ya vamos llegando al podcast, quiero decir, el episodio 100, casi. Yo creo que este año, antes de que termine, debería estar consolidado el 100. Pero nada que celebrar en realidad, porque ya vendrá el 101, 102, 103, 104, 105. Esperemos. Eso sí, hay que celebrar la posibilidad de continuar si tenemos vida, salud y ganas de hacer esto, de continuar haciendo esto. Y eso en lo que respecta a esa primera cosa. La segunda cosa que celebrar es que no hay el sonidito ese de quienes nos siguen saben que venía yo perturbado prácticamente por un sonido fastidioso que era una propaganda que permanentemente se asomaba en el monitor que tengo aquí a mi derecha, al final, en la esquina. Que bueno, a veces monitoreo cosas por allí y obviamente monitoreo el sonido, el audio, las imágenes, los scripts y cualquier otra cosa que tenga que ver con la buena eh, hechura, la buena, eh, diría yo, proceso, el buen proceso de este video. Al final, sea lo mejor que se pueda. Hoy voy a hablar también de la letra A. Esto es rápidamente, evidentemente, para quienes nos siguen. Y no es el episodio número 99. Ese ya lo tendremos mañana miércoles para la hora que yo estoy grabando las... a ver, ni siquiera sé qué hora es. 12:55. 12:55, porque ya dice las 17:29 en hora militar. Que está mala. Esa no es la hora. El día sí es 9. No, tampoco. El día es 10, 12 del 2024. Ya casi yéndose. Vamos para el 2025. No pasa nada. La idea es continuar. Y si no continuamos con vida, salud, prosperidad y todas estas cosas que se auguran, es porque, bueno, la vida es así. La vida tiene momentos buenos, momentos malos, momentos más o menos y momentos que podemos controlar, manejar, maniobrar y otros que sencillamente se sobrevienen y hay que hacerle frente como se pueda y con lo que se pueda, con la ayuda de otros o sin ella. Y yo sí confío, eso sí, en que hay alguien superior, una inteligencia súper grande, una conciencia definitivamente enorme que nos pudiera estar ayudando, como siempre. Es que para que la vida funcione, uno se tiene que preguntar un par de cosas. Primero, ¿cómo es que hay vida? Y segundo, ¿cómo es que se sostiene? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Eso es una pregunta y una incógnita y una cuestión que es lo mismo que ha sido debate de el existencialismo, que no me voy a detener a hablar de eso ahora, porque esto es un tema denso que es un eje transversal en todos los temas, en todas las inquietudes de la vida, pero sí estoy convencido yo al menos de que hay una entidad superior que nos ayuda y que el libre albedrío que tenemos no es una casualidad, es una dádiva y que esta la manejamos nosotros. Estamos condenados a ser libres, diría eh, este personaje. Yo he hablado aquí muchas de las veces, esa condena de libertad que nos diría Sartre, ¿sí? Mientras yo divago así es porque estoy buscando ese nombre, ¿no? Rebuscando allí, mira, sí lo dije, sí lo dije, sí lo dije, hasta que aparece y lo suelto. Sartre. Eso es prácticamente lo que yo hago cuando alargo las vocales, digo una cosa por aquí, digo una cosa por allá, mientras aparece la que quiero decir muchas de las veces. Para quienes nos escuchan, es la manera discursiva como
me muevo yo más o menos siempre, ¿sí? Y bueno, ¿qué les voy a decir ahora por la letra A? Voy a hablar de adorno. Primero preguntarles, ¿cómo se llamaría un hijo de adorno? Adornito, ¿sí? Pero yo no estoy hablando de adornitos o adornos que tienen que ver con alguna época específica del año donde aparecen más que en otras épocas, por lo menos en Occidente, donde la gente está aferrada a poner en el calendario comercial, en el calendario anual, que Jesús nació por esta época. Discutible, debatible, incluso por aquellos que son eh, acérrimos contrarreligiosos, porque es que la matemática no falla y la matemática no precisamente da en esta fecha como natalidad. Estudié eso por ahí, yo entiendo la tradición, pero históricamente hablando también hay un revisionismo que se hace y nada, apunta a otra fecha. Pero bueno, en esta fecha hay muchos adornos, adornitos y adornos y adornos y adornos. Pero no es de ese adorno que yo vengo a hablarles. Yo les vengo a hablar de Adorno, Theodor Adorno. ¿Sí? Aquí estoy alargando mi mano para tratar de acercar aquí quizás unas imágenes que bueno, tienen que ver con este personaje y definitivamente no escribió solo, él escribió y viene de la escuela de Frankfurt. Aquí tengo unas noticas por si acaso para ponerle esto un poquito de orden, ¿no? Porque no quiero que dure tantísimo y de hecho yo quiero que dure muy poco lo que se pueda, ¿sí? Rápidamente, no tiene que ver con que sea rápido el video, sino que mi mente sea lo más ágil que se pueda y pueda transmitir eso para que a su vez agilice la mente del otro lado quienes nos puedan escuchar. Quien tiene una mente grandiosa y quien al fin y al cabo, después de escuchar esto, eso es lo que quería decir, después de escuchar esto, lo pueda compartir, se pueda suscribir, si es que ya no lo ha hecho, puede dejar sus impresiones, eso me encantaría y le gusta mucho al algoritmo. Ya después voy a hablar de ese algoritmo que es por la letra A. Pero bueno, ahorita voy a hablar de Adorno, Adorno, Adorno. Adorno, o como les decía, él no escribió solo, él escribió, que siempre se me olvida el nombre de él, con Max Horkheimer, ¿sí? Y los dos son, como les decía, de la escuela de Frankfurt, tanto Adorno como Horkheimer, ¿sí? Theodor Adorno, ellos escribieron un famoso libro, y aquí lo puse para que no se me olvide, porque no quiero que esto se ligue con otras cosas, que se llama, ese libro, que lo pueden buscar por ahí, está desde el año 1947, cuidado con esa fecha, 1947, que estaba en pleno vigor. En 1940, en toda esa década, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y esa Segunda Guerra Mundial afectó a muchas personas de nacionalidad judía, donde hubo una fijación con estos especialmente, pero es que también había una fijación con obtener territorio de Europa y gobernar el mundo y más allá. Estoy hablando de, ya ustedes saben, el hombre del bigotico, que era más mala gente que el carrizo y que quiso acabar con la vida de esta gente, la solución final. Entonces, lo primero que hubo, por tener los recursos, los contactos, o que avisionaron de que la cosa se iba a poner más fea y que pudieron a tiempo huir de allí, de la Alemania nazi. Bueno, entre ellos eran personas acaudaladas. Ahí también hay que hablar de Adorno, de Horkheimer, claro, eh, en su momento histórico, todo lo que involucró
personas acaudaladas y la fuga de cerebros, como suele suceder cuando un país se va a la quiebra, se va al desastre, al sinsentido. Quienes no formaron ni querían formar parte de ese pensamiento de rebaño de la Alemania nazi, de esa sociedad donde todos querían y se asumían racionales, aquella cuestión movida por el idealismo alemán mal interpretado, diría yo, pero no fue lo mismo que dijo, y ahí yo estaría de acuerdo en muchas de las cosas que dijo Adorno. Vamos a ver por qué esto que él escribió, año 1947, junto con Horkheimer, la dialéctica de la ilustración tiene que ver con nosotros. Y no lo voy a ampliar mucho porque aquí hay muchos términos alrededor de esto, ¿no? Hay un artículo que él escribió previamente a este libro que finalmente fue publicado en 1947, escritos entre 1944 y 1947, porque un libro no se escribe cuando se publica. Un libro tiene un poco de años gestándose, escribiéndose, dándole para allá, dándole para acá, borrando, hasta que por fin sale el libro. Imagínense cuántos años, si entendemos que este trayecto o intervalo de tiempo es el que se hizo o se tomó tanto eh, este Adorno como Horkheimer, disculpen que siempre volteo para acá, a ver Horkheimer, porque es el nombre que se me olvida, Max Horkheimer. Theodor Adorno, junto con Max Horkheimer, escribieron desde el rango de tiempo, el intervalo de tiempo, el trayecto de tiempo, desde el 44 al 47, cuando finalmente sale el libro eh, editado, ¿no? 44, 45, 46, 47. O sea que uno pudiera decir que este libro más o menos le tomó unos 4 años para escribirlo, que en medio de todo eso hubo artículos previos. Por ejemplo, la industria cultural, iluminismo como manifestación de, de musas, ¿sí? Si yo no lo escribí mal, así es, ¿sí? Así es. Iluminismo como manifestación de musas. Está como raro esto, ¿verdad? Eh, iluminismo. ¿Y qué le hace ver este iluminismo? ¿Qué idea le parece a la mente? ¿No? Es evidente que lo leí mal. Max Horkheimer y Adorno escribieron el... Aquí lo tengo, por eso es que quería... No de musas, ni como tampoco masificación, ¿sí? Más bien, el tema en cuestión de su artículo publicado en esa época, ¿sí? Bueno, aquí tengo una versión que es de Buenos Aires de 1988, por eso quería verificar con esto. Pero bueno, el tema en cuestión de su artículo, corrigiendo la barbaridad que dije hace poco, es lo siguiente. La industria cultural y tiene que ver con el iluminismo como mistificación de masas, mistificación de masas. Dicho esto, dicho esto, ese fue un artículo que obviamente habría que leerlo y que su libro tiene allí este artículo más o menos eh, entre su contenido más ampliado, obviamente, el libro de la dialéctica de la ilustración. El iluminismo tiene que ver justamente con la ilustración, eso es lo que evoca para aquellos quienes están más o menos familiarizados con estos temas y quienes no, este es el momento de enterarnos, pues. El iluminismo es lo mismo que decir la ilustración. ¿Y qué es la ilustración?
Porque yo a veces creo que estoy siendo didáctico asumiendo que esto es un sesgo cognitivo, ¿no? Cuando tú asumes que lo que tú sabes, que has aprendido hace tiempo o hace poco, asumes que todos deberían saberlo. Esto no es así, no es así. Porque bueno, yo no sé cosas que usted sabe y probablemente lo más seguro es que yo sepa cosas que usted no tenga tan claro. Y también hay otra tercera opción que muchas personas, y yo no lo puedo asumir de antemano, pero es el caso, ya estén familiarizados con lo que yo estoy diciendo. Y si no, didácticamente, de forma pedagógica, yo tendría que ser más explícito, ¿verdad? No creer que ya se asume tácito lo que yo digo, ¿no? Hay que explicar esto. La ilustración, un periodo que se desencadenó en Europa especialmente y que terminó con, por ejemplo, la revolución eh, del Reino Unido o de Inglaterra, la revolución inglesa, y poco después, no tanto, en, desató en Francia la revolución francesa, ¿no? Por los conceptos, ideas de la ilustración, movimientos que cultural que desencadenó todo esto, que tenía la idea de que eh, trayendo esta frase, que yo creo que lo resume todo, o por lo menos le hace honor a muchas de las cosas que se hicieron en la ilustración, Sapper Aude, Atrévete a pensar, de Immanuel Kant. Entonces, eso generó la ilustración, que las personas adoptaran por sí mismos y de una vez por todas salieran de la mayoría de edad y se asumieran como dueños de su destino, como personas que no deberían estar dependiendo de otra cuestión, bien sea un monarca, bien sea ideas místicas religiosas, sino que vayan y lo comprueben por ellos mismos, por medio de la razón. En auge estaba entonces, más adelante, eso llevaría a la revolución industrial, a la democracia, a la época más, si se quiere, tecnológica, al pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero lo que decía en su libro, y para no hacerlo más largo de lo que ya está haciendo, esto lo pongo como contexto, no es que la ilustración sea la época en la que vivió Adorno ni Horkheimer, pero porque ya les dije que fue más bien en la posguerra, ellos también vivieron la guerra, pero después de la posguerra fue que publicaron este libro, porque la Segunda Guerra Mundial ya había terminado, ¿verdad? ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? ¿Sí lo deben tener ustedes ahí en su mente? ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial da 1945, por ahí en mayo, cuando los alemanes se rindieron ante los aliados. Ese dato no es menos importante porque si en 1944 se empezó a escribir este libro de la dialéctica de la ilustración y fue publicado en 1947, quiere decir de que esta idea ya se estaba pensando. Y ya les dije que ambos personajes, tanto Adorno como Horkheimer, pertenecieron a la escuela de Frankfurt, que para poner en contexto también esta escuela era un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud. ¿Sí? Ellos desarrollaron conceptos de diferentes naturaleza, sociales y también eh, en cuanto a la economía, ¿no? Eh, Esto era una especie de marco teórico que tenían ellos centrándose en estos personajes. Y
desarrollaron conceptos como la industria cultural y también consideraron que, ya trayendo este tema, que la industria cultural es la que establecía parámetros sociales y en función de ello perpetuar el status quo, el orden de las cosas, ¿sí? Esto es precisamente lo que críticamente estaban de alguna manera denunciando en su libro de la dialéctica de la ilustración, tanto Adorno como Horkheimer. Ya tengo varios punticos allí, por eso es que voy a tirar mi mirada más seguido aquí para decirles de qué se trataba. Para ellos, lo que era de alguna manera súper negativo eh, relacionado a la industria del entretenimiento, la industria cultural, era que impedía la formación de individuos autónomos, defraudaba a los consumidores en función de lo que promete, o sea que los consumidores de esta industria terminaban siendo no favorecidos, todo lo contrario, terminaban siendo embaucados, engañados. Era una estafa lo prometido por esta industria cultural. Promovía el consumo acrítico del arte. El arte nada más estaba allí para mostrarse, bien sea en películas. Hay una película emblemática en ese tiempo, porque hay que decir aquí que tanto Adorno como Horkheimer, ellos emigraron a los Estados Unidos y no solamente criticaron cómo se desencadenó por medio de propagandas, por medio de cuestiones bien hechas en marketing publicitario para promover a un hombre, en este caso Adolf del Bigotico, y con ello dominar las masas, ¿no? Como tenía el fin de romper con el pensamiento crítico, ¿no? Y impedía un lavado de cerebro de por medio para que esto sucediera, para impedir la formación de individuos autónomos, sino más bien era individuos autómatas, que no es lo mismo, ¿verdad? Autonomía quiere decir de que tú piensas y haces las cosas según tus propios criterios, ¿no? Y claro, tomando en cuenta a la comunidad, ¿no? Y en cambio, ser un autómata es que tú no decides nada, así de sencillo. O crees que estás decidiendo, pero estás de alguna manera alienado, como trayendo una frase de Marx, a un entorno que políticamente hablando y con artilugios, aprovechándose de la industria cultural, empezando por la televisión, por las propagandas, bien sea películas y otras formas de artes, cineastas, dibujos, cuadros, panfletos y todas estas frases hechas con el fin de inocular de alguna forma a través de la lengua y otras formas de expresión, de interpretación del arte, entre otras, bueno, que estos consumidores de esta ideología finalmente llevara a que no solamente por eh, persuasión primero, luego por represión, y hay que entender aquí, más tarde yo pudiera hablar de eso, hay otro personaje que estuvo preso y que finalmente, bueno, terminó muerto. Yo no he hablado más de esto, sobre la teoría de la estupidez, que muchas veces las personas actúan así y que es contradictorio de que estas personas que eran tan inteligentes, o por lo menos parecía que ese era el caso, ¿verdad? Pensar por la razón y todo eso, y el idealismo alemán y toda esta cuestión dada por el hecho de creerse mucho más que todo el mundo, de esta cuestión
de creerse un sujeto y entonces cosificaban a todo lo demás como objetos. Eso fue consecuencia, según Adorno, de la Ilustración, evidentemente, mal interpretada, mal manejada, y fue consecuencia, ¿no?, de toda esta ideología que terminó llevando a querer el dominio y dominar a qué, a quién, a todos, pero quién es el que tiene el dominio. Al fin y al cabo se erigía como el que controla y decidía quién podía existir y cuál era la manera y quién podía seguir si es que no se adaptaba y si es que no tenía cabida en el proyecto, que evidentemente apenas era una eh, eh, forma de iniciarlo, ¿no? Esto de la solución final, eh, para traer, según ellos, una raza superior, una raza eh, que tenía que ver con el perpetuarse ellos mismos y erigirse dueño del mundo, ¿no? Esa era la meta que no lograron. Más allá de que el camino y el proceso, según, era destruir todo para que naciera lo nuevo y toda la cosa, ¿no? La teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer, que se basa en 4 factores que determinan la estupidez humana, como son el egoísmo, la ignorancia, la cobardía, la codicia. Sin duda fue algo que, que bueno, que terminó desarrollándose en las mentes de estas personas completamente alienadas, ¿no? Eh, Bonhoeffer, no sé cómo se pronuncia eso en alemán, me disculpan, era una persona que, que murió a mano de los nazis por allá en 1906, su nacimiento, hasta que murió en 1945 en abril, en manos de los alemanes nazis. Él tenía un movimiento de resistencia contra el nazismo, imagínense usted. Era un pastor teólogo protestante. Y bueno, fue ejecutado por haber formado parte de la conspiración para el fracasado atentado del 20 de julio de 1944, en un intento de asesinar a Adolf Bigotico. Qué cosa, ¿no? Entonces finalmente él muere como una persona que luchó contra esa ideología y además escribió, escribió sobre cómo él veía a las personas de ese tiempo. Y claro que es una reacción que hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Porque claro que él, evidentemente, sus escritos y todo lo que él pudo decir acerca de esa sociedad donde él vivía es digno de prestarle atención, ¿eh? Hablando de la estupidez humana, que está relacionada con la complacencia, con la incapacidad para discernir sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el valor social, el perjuicio social, y actuar de una manera masificada, ¿no? De una manera autómata, no autónoma, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver con lo que también fue en su momento y a su modo, y la reacción que, viviendo la misma época, eh, y reaccionando a ello, escribe a Theodor Adorno. Entonces, por eso es que la industria cultural y todo lo que implica no solamente tenía que ver con los nazis y con toda la propaganda, sino que él veía de alguna manera lo mismo, pero con otras connotaciones, por supuesto, no tan macabras, diría yo, pero igual de dañinas con lo que él vio en los Estados Unidos. Vio que se promovía el consumo,
no se prestaba atención a la cuestión crítica, sino que se quería perpetuar el status quo y frenar la potencia de libertad, el potencial de libertad y de autonomía de las personas. El entretenimiento cultural lo veían como una masa. La dialéctica de la ilustración va de eso. Por ejemplo, un fragmento, le voy a leer aquí, ¿sí? Por eso es que estoy viendo aquí mis notas de lo que tomé directamente del libro. Solo se puede escapar del proceso de trabajo en la fábrica y en la oficina, adecuándose a él en el ocio. El placer se petrifica en aburrimiento, pues para que siga siendo placer, no debe costar esfuerzo y debe por lo tanto moverse estrechamente a lo largo de los rieles de las asociaciones habituales. Otro fragmento. El espectador no debe trabajar con su propia cabeza. Toda conexión lógica que requiere esfuerzo intelectual es cuidadosamente evitada. Y otro fragmento. La industria cultural no se esfuerza por alcanzar ningún beneficio que no fuera inmediato, a través de su propia realidad. Lo que es nuevo en la industria cultural es la primacía inmediata. ¿Sí? Y después de la guerra, tanto el fascismo alemán como el capitalismo de Estados Unidos producen su propio sistema totalitario. Tienen una función claramente ideológica: inculcar en las masas el mismo sistema y asegurar su obediencia a los intereses del mercado. ¿Sí? Entonces yo aquí anoté que esto se parece mucho al mito de la caverna, ¿verdad? Quienes no saben del mito de la caverna, les invito a que vayan allá. No sé si yo tengo un video al respecto. Lo debería hacer. Yo he hablado de eso, pero no tengo un video tan claramente explícito. O sí, yo creo que en alguna oportunidad hablé de eso con un psicólogo. Ya lo vamos a poner por aquí a ver si es que está. Pero lo voy a actualizar porque esto sí que del mito de la caverna quiere decir que de Platón, imagínense, que son estos personajes que están siempre y no conocen más nada viendo en la pared de enfrente y lo que ven son sombras, ven cosas que ni siquiera ellos saben que es el caso, sino que ellos piensan inequívocamente que esa es la realidad y efectivamente esa es su realidad, no conocen más nada. Pero los que están detrás pasando estos objetos sí están muy conscientes de que lo que quieren hacer es que estas personas, bueno, se perpetúen allí, que no salgan de allí, o sea, los tienen confinados en la caverna. Uno se atreve a salir y entonces, con mucho esfuerzo, de la luz del sol y se encuentra con la realidad. Después de eso, le estoy resumiendo esto demasiado, ¿no? Es mucho más largo. Pero bueno, en fin, después de eso, él quiere bajar y avisarle a sus compañeros que mira, esto no es lo que en realidad hay como verdad, hay cosas allá arriba y le emocionado le echa todo el cuento, el relato de lo que vio arriba y los invita a que se vayan de ahí, pero ellos ¿qué quieren hacer? Bueno, tú eres loco, ¿para qué vamos a ir allá arriba? Le dicen, todo lo que conocemos está aquí abajo, no me voy a arriesgar. O sea que ellos mismos están ensimismados y él que les está advirtiendo, les está persuadiendo y tiene este compromiso moral con ellos. Por eso es que bajó y, bueno, quiso no dejarlos allí abajo, para que tuvieran también la misma oportunidad de él, la oportunidad de salir de esa caverna y de observar la realidad de arriba. Bueno, no quieren salir, tratan de matarlo más bien, de decirle improperios, decirle cuestiones muy malas acerca de la intención que tiene y bueno, no quieren salir de allí.
Y bueno, nada. Un poquito lo que pasa cuando la industria cultural, si se quiere, no sé si es una intención tan deliberada, no llamemos a esto que es mi postura, estoy diciendo que es la postura de Adorno, es que nosotros perpetuemos el status quo, que no pensemos con libertad, que sigamos aferrados a la costumbre de toda la vida y que no nos arriesguemos a conocer otra cosa. Quizás desencadenar esta habitual manera de comportarnos y actuar que viene arraigada y presentada en modelos que otros imponen en cuestiones que tienen que ver con la industria cultural, el arte y todo esto que después de todo está hecha para que nuestra catarsis se vea eh, en el sí, es como ir en la rueda del hámster, ¿no? Perpetuar, perpetuar. Estamos en una industria que termina haciendo que el status quo se persevere y que a eso le llaman felicidad. Como que si la cultura, diría Adorno, estuviera para entretener. La cultura en otrora era para reflexionar, no meramente para andar feliz todo el tiempo. ¿Qué felicidad es esa? Esa felicidad era una de las que criticaría Adorno y que decía que era intencionada y que tenía sus arraigos en esta industria cultural. Cosa que está muy a tono con lo que Marx y Freud, quienes eran, como diría, en su momento, eh, ellos dos, y había otro, eh, maestro de la sospecha, ¿no? Maestro de la sospecha. ¿Cuáles eran los maestros de la sospecha? ¿Sí? Yo había hablado de eso por aquí ya. ¿Sí? Ajá. Marx, Freud y Nietzsche. ¿Sí? Esto lo dijo Paul Ricard en su momento. Él fue el que escribió sobre esto de los maestros de la sospecha, aglutinando a estas tres personas. ¿Sí? Bueno, en fin. Lo que es cierto es, yo creo que sigue siendo cierto al día de hoy, es que sí hay una industria cultural promovida siguiendo una línea y siguiendo unos intereses. Y esto es justamente lo que sospecharía Freud, ¿no? Con la cultura. Y también a su modo haría Marx, ¿no? Con la cuestión esta de quién es el que mueve los hilos, ¿no? Hablando de la economía y de la industria promovida por una potencia que tiene sus intereses de por medio, perpetuarse en el tiempo y hacer que los demás vayan como un rebaño. Cualquier pensamiento crítico posible se ve como una deserción, como una especie de anomalía que debe arreglarse, ¿no? Entonces por eso es que habla eh, también Adorno y Horkheimer del capitalismo tardío, y eso es algo que más adelante podemos hablar más. Entonces, esos adornos o adornitos probablemente no se deban a algo que querramos hacer, sino a una tradición impuesta, que no tiene ningún otro sentido sino promover una cultura que ni siquiera es nuestra. Si se quiere hablar de sentido de pertenencia, habría que hacer un revisionismo si esto realmente pertenece a nosotros, al lugar donde vivo, a mis costumbres que de alguna manera estarían siendo más bien puestas a un lado, asumiendo otras costumbres. La globalización actual llama mucho a eso, ¿no? Y precisamente se debe a la masificación de la información. Pero ¿quién es el que pone esa información? ¿Cuál es la información que prevalece? ¿De qué carácter viene? O sea, ¿cuál es el fin? ¿No? ¿Hay alguna razón para sospechar de eso?
¿Y acaso no nos ha movido el pensamiento crítico a cuestionar nuestra cultura, costumbre y de dónde vienen? Y si es que es el caso, yo aquí hablé sobre las costumbres y el aprendizaje, ¿no? Claro que si tú todo el tiempo estás viendo lo mismo, lo más probable es que termines considerándolo una verdad, como los que estaban en la caverna, ¿verdad? Esa era su verdad, esa es su cosmovisión, pero realmente era promovida por los que atravesaban esos objetos con esa lámpara o fuego que al fin y al cabo nosotros lo que veíamos era la copia de la copia, ¿sí? El original estaba arriba. Eh, este sería una copia y sí, sí, la copia de la copia. No veíamos, como diría en su momento David Hume, ¿no? La impresión, sino que más bien eran ideas muy primarias, nada que ver con eso, secundarias, terciarias, y si acaso no tenían eh, la posibilidad de pasar por más manos y finalmente llegaba una copia de la copia de la copia, algo muy borroso, una sombra que ni siquiera nos atrevemos a asegurarnos de ver nosotros mismos, eh, una vez más, usando el lenguaje de David Hume, la impresión, y una vez hecho eso, bueno, nosotros manejar nuestra idea propia de esa impresión. Esto va del aprendizaje, pero va también de la apercepción o autoconciencia o la cuestión esta traída de las costumbres que ni siquiera es propiamente definitiva en cuanto a que el empirismo, o sea, yo mismo pasar por la experiencia y no que me la cuenten, tiene sus riesgos. Imagínate, lo peor entonces, si es que tú ni siquiera pasas por esta experiencia, si usted ni siquiera se plantea y se asegura bueno, de si tiene la oportunidad ir y conocer usted mismo y de leer y de evaluar y de obtener muchos datos, por lo menos cuantos sean posibles, para que usted mismo o usted misma se labre su opinión, ¿sí? Eh, en todo caso, eso tendría que ver con eh, aprendizaje significativo, tendría que ver con aquella cuestión del pensamiento crítico, sin caer en los extremos, ¿no? Sin caer en los extremos de el, no sé, escepticismo eh, radical, ¿no? Un escepticismo moderado más bien llevaría a no creer tan a priori, sino que nuestras creencias sean a posteriori, o sea, asegurarnos de eso y no aferrarnos tanto a ellas, sino que tenerlas vistas como no un dogma riguroso, sino como un camino avanzado que bien puede seguir avanzando en cuanto a perfectible, ¿no? No digamos que perfecto, riguroso, sino que tiene la oportunidad de seguir avanzando. Cuando hay otros que te imponen qué hacer, es lo que diría Adorno, y la ilustración estaba saliendo de la oscuridad y de la cuestión dogmática, judeocristiana, según lo llamaban, religiosa, salir de la caverna para volver a entrar en otra caverna. O sea que se pasó de la cuestión del oscurantismo a la iluminismo o la ilustración y después barbarie, barbarie, falló la ilustración de alguna manera, según nos diría Adorno. Eso obviamente tuvo su momento o está todavía en proceso, porque la ilustración nos entregó muchas cosas buenas, dirían algunos, es innegable, claro que sí, no podemos romper con una realidad y un hecho histórico, eso es un proceso que se anduvo, podemos aprender de eso, por supuesto, pero
si lo seguimos perpetuando mediante la industria cultural. Y aquí se me viene a la mente a Nick Lang, que es una persona bastante, yo diría, radical, o tiene unas ideas bastante interesantes en cuanto a la ilustración, ¿no? Habla de no, noúmenas con colmillos, noúmenos con colmillos, fangs noumenon, algo así en inglés. No sé si así es que se pronuncia exactamente, pero bueno, tiene una idea muy, muy avanzada en cuanto a no que la ilustración perdió su camino, ¿no? Y falló en su propósito original de liberación, sino que entró más bien en una salir de un esclavo para de alguna manera caer en manos de otro amo, ¿no? Lo que hizo, eh, claro, con sus progresos, ¿no? Diríamos, sus ventajas, pero caímos eh, de salir de una cueva, de una caverna, de un amo, para entrar en otra caverna, con otros amos, con otras connotaciones. Es más o menos lo que explicaría en sus palabras, por supuesto. Y según lo que yo entendí, Adorno, ¿no? Y la ilustración, esta dialéctica de la ilustración, por un lado, y nos diría más bien este personaje que les hablé ahorita y que yo tendría que hablar de eso en otra ocasión, Nick Land hablaría de la ilustración como sus contradicciones, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver si yo hablé de eso en alguna vez aquí. Lo que decía Fanch Noumena, sí. Sí, él hablaba sobre la ilustración oscura, ¿sí? Y sus contradicciones. Esto es una serie de cosas que él dijo en algún momento que, bueno, habría que prestarle atención y hablar de eso en otra ocasión. Sí, bueno, sí, sí es permitido el tiempo y según las cosas que sigamos hablando aquí, ¿no? Bueno, en fin, yo lo voy a dejar hasta aquí porque Adorno y Adornitos, cuidado con lo que piensa, quién piensa eso, por qué, de dónde viene, hay que asegurarse de eso. Chao, chao.